7 de junio de 1917. 3:10 de la mañana. Flandes, Bélgica. 80.000 hombres esperan en trincheras embarradas. El bombardeo que había estado martillando las líneas alemanas durante 17 días seguidos se silenció, abruptamente hace 20 minutos. El silencio repentino es más ensordecedor que el rugido anterior. Los alemanes en la cresta de Messines, a menos de medio kilómetro de distancia, saben que el ataque vendrá al amanecer. Esperan, aterrorizados, en sus refugios profundos. Pero los alemanes no saben una cosa. Algo que tomó 18 meses preparar. Algo sin precedentes en la historia de la guerra. 24 a 38 metros bajo la superficie, directamente bajo sus posiciones fortificadas, 455 toneladas de explosivo amonal esperan en 19 cámaras de minas gigantes, distribuidas en 17 kilómetros de frente. 19 oficiales de disparo británicos, australianos, canadienses y neozelandeses observan los segundos finales en sus relojes sincronizados. Las manos tiemblan sobre los detonadores eléctricos. El sudor gotea a pesar del frío del amanecer. 3 horas, 9 minutos y 50 segundos. 55. 56. 57. 58. 59. 3 horas y 10 minutos. 19 manos presionan 19 botones simultáneamente. Por una milésima de segundo, nada sucede. Entonces la Tierra literalmente explota. 19 erupciones volcánicas detonan a lo largo de la cresta de Messines. Columnas de tierra, concreto pulverizado, árboles arrancados, equipo militar y cuerpos humanos son lanzados 300 metros al aire, más alto que un edificio de 90 pisos. Las columnas de escombros y humo suben a 900 metros de altura, visibles desde 50 kilómetros de distancia. La onda de choque viaja a través del suelo como un terremoto de magnitud 5.0. Soldados a 900 metros son derribados. En Ypres, 10 kilómetros distante, los edificios se sacuden violentamente y caen ladrillos. En Lille, 24 kilómetros detrás de las líneas alemanas, la guarnición siente temblar el suelo. En Londres, 220 kilómetros al norte a través del Canal de la Mancha, algunos reportan sentir un temblor. En Dublín, Irlanda, a 700 kilómetros de distancia, el trueno se escucha claramente. Los sismógrafos en Suiza registran el evento. Es la mayor explosión hecha por el hombre en la historia, un récord que se mantendrá hasta la prueba de la bomba atómica Trinity en 1945. 500 a 1000 soldados alemanes desaparecen instantáneamente, vaporizados o enterrados tan profundamente que nunca serán encontrados. Miles más son noqueados, ensordecidos o enloquecidos. Trincheras enteras simplemente dejan de existir, reemplazadas por cráteres de 76 metros de diámetro y 12 metros de profundidad. Y entonces, 10 segundos después de las explosiones, 2.266 cañones británicos abren fuego simultáneamente. La mayor barrera de artillería jamás reunida por el Imperio Británico transforma la cresta en un infierno de fuego y acero. 80.000 hombres saltan de sus trincheras y avanzan a través de la tierra de nadie hacia las posiciones alemanas pulverizadas. La batalla de Messines ha comenzado. Y en las próximas 72 horas, cambiará el curso de la Primera Guerra Mundial. Bienvenido al documental definitivo sobre la batalla de Messines de 1917, una de las victorias más completas e ingeniosas de la Primera Guerra Mundial, y sin embargo una de las menos conocidas. En los próximos 60 minutos, descubrirás la historia completa de esta batalla extraordinaria. No versiones simplificadas. No resúmenes superficiales. La historia real, detallada, minuto a minuto, basada en diarios de soldados, informes oficiales, testimonios de sobrevivientes e investigación histórica meticulosa. Descubrirás cómo el general Herbert Plume, apodado Papá Plume por sus tropas, planificó durante 18 meses la operación de minería más ambiciosa de la historia militar. Como los excavadores británicos, canadienses, australianos y neozelandeses cavaron 21 túneles gigantes a través de arcilla dura a 30 metros de profundidad, en silencio absoluto, siempre escuchando por contraexcavadores alemanes que podrían volarlos en cualquier momento. Presenciarás la batalla hora por hora. Las explosiones apocalípticas a las 3:10 de la mañana. El avance inicial a través de la tierra de nadie bajo la protección de una barrera rastrera perfectamente cronometrada. La lucha brutal casa por las villas fortificadas de Messines y Bitchaete. El momento históricamente significativo cuando irlandeses católicos y protestantes, al borde de la guerra civil en su tierra natal, lucharon lado a lado como hermanos de armas. Aprenderás sobre los hombres que lucharon. No solo generales, sino soldados comunes. El soldado George Balligne, neozelandés, que mantuvo un diario detallado incluso mientras estaba gravemente herido. El mayor William Redmond, hijo del líder nacionalista irlandés, que murió en Bitchaete y fue enterrado con guardias de honor de protestantes y católicos. El ingeniero general John Monas, un judío australiano que se convertiría en uno de los grandes comandantes de la guerra. Entenderás la tecnología y las tácticas. Cómo funcionaba la barrera rastrera. ¿Por qué se eligió ammonal en lugar de dinamita? Cómo se comparaba el Lee Enfield británico con el Mauser alemán. ¿Qué hacía tan letal a la ametralladora Vickers? Cómo se usaban los tanques Mark IV, y por qué tantos se averiarían. Descubrirás qué pasó después. Cómo el general Hall cometió uno de los mayores errores estratégicos de la guerra al no continuar inmediatamente después de la victoria. Cómo este retraso de 6 semanas dio a los alemanes tiempo para prepararse, transformando la próxima ofensiva, Passchendaele, en una pesadilla de barro que costó 300.000 bajas por un avance de 8 kilómetros.
y conocerás curiosidades extraordinarias. El cráter de Spambroek-Molen, hoy conocido como Pool of Peace, un lago circular perfectamente tranquilo, pero con 12 metros de profundidad y conteniendo los cuerpos de 300 a 500 soldados alemanes que nunca fueron recuperados. La mina que no explotó en 1917, y detonó accidentalmente durante una tormenta en 1955, 38 años después, matando a una vaca. La historia del único cañón de campo alemán capturado que ahora está en exhibición en Melbourne, Australia, trofeo de la tercera división australiana de Monas. Esta es la batalla de Messines. Una victoria aplastante construida sobre 18 meses de planificación meticulosa, innovación tecnológica audaz, coraje extraordinario de hombres comunes y la mayor explosión que la humanidad había creado. Una batalla que probó que las victorias eran posibles en el frente occidental, si estabas dispuesto a esperar, planificar cada detalle y ejecutar perfectamente. Pero también una batalla cuyo éxito fue desperdiciado, cuyas lecciones fueron olvidadas semanas después en el barro de Passchendaele, cuyos veteranos regresaron para encontrar que el mundo que dejaron había cambiado irreversiblemente. Comencemos. Para entender por qué Messines importaba, necesitas entender el mundo en junio de 1917. La Primera Guerra Mundial, que todos pensaban que terminaría para Navidad de 1914, entraba en su tercer año catastrófico. 700 kilómetros de trincheras cortaban Europa desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. Millones ya habían muerto. Imperios antiguos temblaban. Sociedades enteras estaban siendo transformadas por la carnicería industrial. Y nadie sabía cómo terminarla. El año 1916 había sido particularmente devastador. Verdún, de febrero a diciembre, 10 meses de masacre mutua que costó 700.000 bajas francesas y alemanas combinadas. Los franceses lo resumieron en una frase: «Ils ne passeront pas», no pasarán. Los alemanes intentaron desangrar a Francia hasta la muerte en Verdún. Casi funcionó. Casi destruyó a ambos ejércitos en el proceso. El Somme, de julio a noviembre, el intento británico de aliviar la presión sobre Verdún. El 1 de julio de 1916 permanece como el peor día en la historia militar británica, 57.470 bajas en un solo día, incluyendo 19.240 muertos. Cuando la batalla finalmente terminó en noviembre, más de 1 millón de hombres de ambos lados se habían convertido en bajas por un avance británico de 10 kilómetros que no logró ningún objetivo estratégico significativo. Ahora, primavera de 1917. El panorama estratégico estaba cambiando dramáticamente, pero de maneras que hacían la situación más desesperada, no menos. En marzo, la Revolución de Febrero derrocó al zar Nicolás II de Rusia. El nuevo gobierno provisional prometió continuar la guerra, pero el ejército ruso se estaba desintegrando. Deserciones masivas. Motines. Unidades enteras simplemente abandonando el frente y marchando a casa. Alemania se dio cuenta de que tenía quizás 6 meses, tal vez un año, antes de que Rusia saliera completamente de la guerra, liberando millones de soldados alemanes del frente oriental para ser enviados al oeste. En abril, Estados Unidos finalmente entró en la guerra del lado aliado. Parecía un punto de inflexión, y lo era, pero no inmediatamente. América tenía un ejército diminuto en 1917, solo 100.000 hombres. Tomaría meses reclutar, entrenar, equipar y transportar tropas americanas significativas a Francia. Quizás no hasta la primavera de 1918. Los aliados necesitaban sobrevivir hasta entonces. Alemania estaba apostando todo en la guerra submarina irrestricta, hundir cualquier barco con destino a Gran Bretaña, intentando hambrear a los británicos para forzarlos a rendirse antes de que los americanos llegaran en fuerza. En abril de 1917, los submarinos alemanes estaban hundiendo 880.000 toneladas de barcos aliados por mes. Gran Bretaña estaba a semanas de quedarse sin alimentos. Para los británicos y franceses, la situación era simple y terrible: necesitaban mantener la presión sobre los alemanes, impedirles explotar el colapso ruso, aguantar hasta que llegara la ayuda americana, pero hacerlo con ejércitos agotados, naciones cansadas de la guerra y recursos menguantes. Y entonces vino el desastre. La ofensiva Nivelle. El general Robert Nivelle, nuevo comandante en jefe francés, prometió romper las líneas alemanas en el Aisne en 48 horas. Sería el ataque decisivo que ganaría la guerra. Nivelle era carismático, confiado, persuasivo. Convenció a políticos escépticos. Prometió victoria. El 16 de abril de 1917, la ofensiva Nivelle comenzó. Fue un desastre catastrófico. Los alemanes, advertidos por una seguridad francesa terrible, estaban listos. Habían construido defensas en profundidad, retrocedido de las primeras líneas y dejado que el bombardeo francés cayera sobre posiciones vacías. Cuando la infantería francesa atacó, entraron en un matadero. En 10 días, 187.000 franceses se convirtieron en bajas. Las ganancias fueron mínimas. El ejército francés se quebró. No militarmente, se quebró psicológicamente. Los motines estallaron en mayo de 1917. Aproximadamente 40.000 soldados franceses se negaron a participar en más ataques ofensivos. No desertaron, no se fueron a casa. Simplemente dijeron no a más ataques suicidas mal planificados. Defenderían las trincheras, pero no atacarían. No somos ovejas, dijeron. No seremos más masacrados. Nivelle fue despedido. Philippe Pétain tomó el mando, el héroe de Verdún, que había dicho «Ils ne passeront pas» y había cumplido la promesa. Pétain comenzó reformas, mejor comida, más permisos, condiciones mejoradas, fin de los ataques desperdiciadores. Pero tomaría meses restaurar la moral francesa.
Durante este tiempo, el ejército francés estaba esencialmente inoperante ofensivamente. La carga de mantener presión sobre los alemanes recaía totalmente en los británicos. El mariscal de campo Sir Douglas Haig, comandante en jefe de las fuerzas británicas, vio esto como oportunidad y necesidad. Necesidad de aliviar a los franceses desmoralizados manteniendo a los alemanes enfocados en Flandes. Oportunidad de finalmente ejecutar su obsesión estratégica, romper las líneas alemanas en Flandes, avanzar hasta los puertos belgas de Ostend y Zeebrugge, bases principales de submarinos, y enrollar la línea alemana de norte a sur. Pero había un problema. Un gran, literal, problema geográfico. La cresta de Messines. Desde octubre de 1914, casi 3 años, los alemanes controlaban esta elevación suave pero estratégicamente dominante en el saliente de Ypres. Cresta es casi un nombre erróneo. Messines no es una cresta empinada, sino una elevación ondulante subiendo solo 60 a 80 metros sobre la llanura circundante. Pero en Flandes, donde la tierra es más plana que una tortilla, incluso esta altura modesta domina absolutamente todo alrededor. Desde la cresta, los observadores alemanes podían ver cada movimiento británico en Ypres y los valles abajo. Dirigían fuego de artillería devastadoramente preciso sobre posiciones aliadas, rutas de suministro, concentraciones de tropas. Mantener el saliente de Ypres costaba miles de bajas británicas mensualmente incluso durante periodos tranquilos. La ciudad de Ypres, una vez una hermosa ciudad medieval flamenca, había sido reducida a escombros. Cualquier ofensiva desde Ypres hacia el norte hacia los puertos sería flanqueada y observada desde la cresta de Messines al sur. Sería imposible. La cresta tenía que caer primero. Y el hombre para hacerlo era Herbert Plume. El general Sir Herbert Plume tomó el mando del segundo ejército británico en mayo de 1915. A los 58 años, era considerado viejo. Bajo, corpulento, con un bigote blanco robusto y ojos saltones que le valieron el apodo de Papá Plume. No parecía el estereotipo de un general dinámico. Pero Plume era diferente. Metódico. Cauteloso. Profundamente preocupado por las bajas de sus hombres. Dispuesto a esperar hasta que cada detalle estuviera perfecto antes de atacar. Sus soldados lo amaban porque sabían que no los desperdiciaría. Y Plume tenía una idea. Una idea audaz, ambiciosa, tecnológicamente innovadora y que tomaría 18 meses ejecutar. Minaría toda la cresta de Messines. No unas pocas minas. No unas pocas docenas de kilos de explosivos bajo puntos fuertes individuales, eso ya se había hecho. Plume propuso 21 minas gigantes cavadas simultáneamente a lo largo de 17 kilómetros de frente, cada una conteniendo decenas de miles de kilos de explosivos, totalizando casi medio millón de kilos. Cuando detonaran simultáneamente, obliterarían toda la línea alemana a lo largo de la cresta. Entonces, mientras los sobrevivientes todavía estuvieran aturdidos, una barrera de artillería masiva caería, seguida por 9 divisiones de infantería atacante avanzando bajo la protección de una barrera rastrera perfectamente cronometrada. Todos los objetivos serían limitados pero alcanzables, solo 3 kilómetros de profundidad. Sin sueños grandiosos de avance. Solo capturar la cresta, consolidar, aguantar contra contraataques. Era ingenioso. Era audaz. Y requeriría paciencia extraordinaria. En enero de 1916, el trabajo comenzó. Noche del 6 al 7 de junio de 1917. La víspera. 18 meses de preparación llegaban a su clímax. 21 minas estaban completas, túneles extendiéndose 600 metros a través de arcilla azul dura, 30 metros bajo la superficie, cada cámara de mina cargada con toneladas de amonal. Los excavadores habían trabajado en silencio absoluto, siempre escuchando por contraexcavadores alemanes. Combates subterráneos brutales habían ocurrido en las profundidades, pistolas, cuchillos y palas en cámaras oscuras 30 metros abajo. Algunos excavadores fueron enterrados vivos en colapsos. Otros fueron gaseados cuando los túneles perforaron bolsas de gas subterráneo. Pero ahora, finalmente, las minas estaban listas. 2 fueron deliberadamente abandonadas debido a infiltración de agua y miedo de descubrimiento alemán. Eso dejó 19 minas armadas, conectadas a detonadores eléctricos en puestos de disparo bien detrás de las líneas británicas. El bombardeo preliminar, que comenzó el 21 de mayo, había finalmente silenciado a las 2:50 de la mañana. 17 días de fuego ininterrumpido, más de 3,5 millones de proyectiles disparados sobre las posiciones alemanas. Alambre de púas cortado. Trincheras demolidas. Búnkeres de concreto agrietados. Baterías alemanas destruidas o suprimidas. La cresta de Messines había sido transformada en un paisaje lunar. Ahora, silencio. El silencio más ensordecedor de la guerra. 80.000 hombres de 9 divisiones esperaban en las trincheras de primera línea o justo atrás. Cada hombre llevaba 30 kilos de equipo, rifle Lee Enfield, bayoneta, 220 rondas de munición, 303, granadas MIS, pala de trinchera, máscara de gas, ración de emergencia, cantimplora, kit de primeros auxilios. Muchos también llevaban tablas, rollos de alambre de púas, estacas, sacos de arena, todo lo necesario para consolidar posiciones capturadas. Sabían que el ataque vendría al amanecer. Habían entrenado durante semanas. Conocían sus objetivos. Cada pelotón, cada escuadrón sabía exactamente a dónde ir y qué hacer. Mapas detallados. Instrucciones meticulosas. Cronogramas minuto a minuto. Pero también sabían qué pasaba normalmente cuando salías de las trincheras. Somme. Arras.
Tantas batallas donde la primera ola fue masacrada por ametralladoras alemanas antes de cruzar 50 metros. Algunos habían escrito cartas finales. Los capellanes habían ofrecido comunión. Los hombres verificaban las armas por última vez, ajustaban cascos de acero, fumaban cigarrillos, las brasas punteando la oscuridad. En las trincheras alemanas, 500 metros de distancia, los defensores también sabían. El bombardeo de 17 días había sido insoportable. Miles ya estaban muertos o heridos. Los sobrevivientes estaban exhaustos, hambrientos, traumatizados. Los refugios profundos habían colapsado, enterrando guarniciones enteras. Los suministros no llegaban, las rutas eran constantemente bombardeadas. La artillería alemana estaba en gran parte silenciada. Pero eran soldados. Ocuparían sus posiciones. Traerían ametralladoras MG-08 de refugios profundos. Esperarían la barrera británica, luego emergirían cuando pasara y dispararían a las olas de infantería atacante. Era lo que siempre pasaba. Excepto que esta vez, algo diferente estaba a punto de suceder. Algo que nunca había sucedido antes. Algo más allá de su comprensión o experiencia. 30 metros bajo sus pies, 455 toneladas de muerte esperaban. Los alemanes habían detectado excavación británica. Habían cavado contratúneles. Pensaron que habían neutralizado la amenaza. Estaban equivocados. No tenían idea de la escala de lo que venía. El cielo oriental comenzó a aclarar. Primero una línea gris en el horizonte, luego rosa suave, luego naranja. El sol estaba saliendo. Sería un día hermoso, cielo parcialmente nublado, temperatura templada, vientos ligeros. Condiciones perfectas para una batalla. 3 horas y 5 minutos. Los oficiales de disparo verificaron las conexiones eléctricas una última vez. En las trincheras, los oficiales subalternos sostenían silbatos, listos para dar la señal. Los sargentos murmuraron alientos finales a sus escuadrones. Los hombres apretaron cascos, verificaron bayonetas, respiraron hondo. 3 horas y 8 minutos. 60 segundos. El mundo contuvo el aliento. 3 horas y 9 minutos. 30 segundos. 20. 10. 3 y 10 de la mañana. 7 de junio de 1917. 19 oficiales presionaron 19 botones. Y la tierra explotó. Antes de continuar con la batalla minuto a minuto, una pausa rápida. Si estás disfrutando este documental detallado sobre la batalla de Messines, te encantará el resto del contenido de este canal. Creamos documentales militares e históricos completos, meticulosamente investigados, sin simplificaciones, sin versiones resumidas. La historia real, detallada, basada en fuentes primarias, diarios de soldados, informes oficiales. Ya hemos cubierto batallas como Stalingrado, Kursk, Midway, Waterloo, Gettysburg y docenas de otras. Cada vídeo es un documental completo de 45 a 90 minutos. No clips de 10 minutos. No resúmenes superficiales. La historia completa. Si esto te interesa, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Esto ayuda enormemente al algoritmo a recomendar estos vídeos a otras personas que, como tú, quieren historia militar real y detallada, no versiones simplificadas. Y si realmente quieres apoyar este trabajo, considera convertirte en miembro del canal o apoyar vía Patreon. Enlaces en la descripción. Los miembros reciben acceso anticipado a nuevos vídeos, contenido exclusivo detrás de cámaras y tu nombre en los créditos. Tu suscripción y apoyo hacen posible dedicar decenas de horas de investigación y producción a cada vídeo. Cada documental como este requiere leer cientos de páginas de fuentes históricas, organizar cronologías detalladas, verificar hechos, crear guiones, producir visuales. Es un trabajo de amor, pero el apoyo hace posible continuar haciendo esto a tiempo completo. Entonces, por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita, y si puedes, considera apoyar financieramente. Muchas gracias. Significa mucho. Ahora, volvamos a Flandes, 7 de junio de 1917, 3 y 10 de la mañana. Las minas acaban de detonar. Y el infierno se está desatando. La corriente eléctrica recorrió cables enterrados, algunos de más de 600 metros de largo, descendiendo a través de pozos verticales hasta las cámaras de minas 24 a 38 metros bajo la superficie. En milésimas de segundo, alcanzó detonadores sumergidos en 455 toneladas de amonal. Amonal es una mezcla potente de nitrato de amonio, TNT y polvo de aluminio. Detona a una velocidad de 4.400 metros por segundo, creando una onda de choque supersónica. La temperatura en el centro de la explosión alcanza 3.000 grados Celsius. La presión alcanza 300.000 atmósferas. Rocas, arcilla, concreto, acero, cuerpos humanos, todo es instantáneamente vaporizado o lanzado al aire. Spamroek-Molen. La mina más grande. 41.000 kilos de amonal. Cuando detonó, creó instantáneamente una cavidad esférica de vacío en el subsuelo. La tierra encima colapsó y simultáneamente fue lanzada hacia arriba. Una columna de tierra, roca, equipo militar y cuerpos humanos disparó 300 metros al aire. El cráter resultante medía 76 metros de diámetro y 12 metros de profundidad. Hill 60. Dos minas aquí, 24.000 kilos bajo Hill 60, 21.000 bajo el cercano Caterpillar cráter. Juntas, obliteraron completamente lo que había sido una posición alemana fuertemente fortificada.
El cráter combinado medía 79 metros de ancho y 18 metros de profundidad. 500 a 1000 soldados alemanes desaparecieron instantáneamente. St. Eloy. La carga individual más grande, 43.400 kilos. Testigos a 15 kilómetros describieron como una montaña subiendo al cielo. La columna de escombros contenía pedazos enormes de búnkeres de concreto, una sección pesando varias toneladas fue encontrada a 200 metros del punto de detonación. 19 erupciones a lo largo de 17 kilómetros. Simultáneas. Apocalípticas. La onda de choque viajó a través del suelo. Soldados británicos a 900 metros fueron derribados. Algunos sufrieron hemorragias internas por trauma de onda de choque. En Ypres, 10 kilómetros distante, los edificios se sacudieron. Cayeron ladrillos. Se destrozaron ventanas. En Lille, 24 kilómetros detrás de las líneas alemanas, la guarnición sintió temblar los edificios. En Dunkerque, 48 kilómetros al norte, marineros en barcos sintieron temblar los cascos. El sonido fue más allá de la descripción. No un solo estallido, sino una serie rápida de truenos fusionándose en un rugido prolongado durando 10 a 15 segundos. El corresponsal de guerra Philip Hibbs escribió: la tierra bajo nuestros pies tembló y se balanceó como un barco en el mar. Un trueno ensordecedor golpeó nuestros tímpanos. Londres, 220 kilómetros al norte. Algunos reportaron escuchar un rugido distante. Dublín, Irlanda, 700 kilómetros. Múltiples informes confiables de un trueno distante a las 3:10. París, 250 kilómetros. El Estado Mayor francés registró explosiones distantes. Los sismógrafos en Suiza registraron el evento. Fue la mayor explosión hecha por el hombre hasta ese momento de la historia. Para los defensores alemanes directamente sobre o cerca de las minas, la experiencia fue más allá de lo comprensible. Soldado Wilhelm Lange, 117º Regimiento de Infantería, capturado cerca de Bitsaete, la tierra se abrió como las fauces del infierno. Mi mejor amigo Dietrich estaba a mi lado un segundo, al siguiente, había desaparecido, no muerto, desaparecido, como si nunca hubiera existido. Todo era oscuridad, tierra cayendo, gritos. Pensé que el día del juicio había llegado. Unteroficier Hans Schmidt, 3er Regimiento Bávaro, estaba en un refugio profundo, 8 metros abajo, detrás de la línea del frente. La explosión colapsó la entrada. Oscuridad total. El aire lleno de polvo, no podíamos respirar. Hombres gritando, algunos rezando, algunos ya enloquecidos. Nos tomó 45 minutos excavar nuestra salida. Cuando emergimos, el mundo se había transformado en un paisaje lunar. Nuestra línea del frente había simplemente desaparecido. 500 a 1000 muertos instantáneamente en las explosiones. Otros 5 a 10.000 dentro de 500 metros noqueados, ensordecidos, traumatizados. Cientos nunca se recuperarían mentalmente, pasarían el resto de la guerra, en algunos casos vidas enteras, en hospitales psiquiátricos militares. 10 segundos después de las explosiones, 2.266 cañones británicos dispararon simultáneamente. La barrera rastrera comenzó, una pared móvil de explosiones de proyectiles 640 metros de profundidad, avanzando 90 metros cada 4 minutos, cronometrada para quedarse 45 a 90 metros delante de la infantería atacante. Simultáneamente, obuses pesados lanzaron una barrera permanente 640 metros más allá de la barrera rastrera, apuntando a puntos fuertes, reservas, artillería. En el momento en que las explosiones alcanzaron su pico, silbatos sonaron a lo largo de 17 kilómetros de trincheras británicas y Anzac. 80.000 hombres subieron escaleras de trinchera y avanzaron. Sector Norte. Tercera División Australiana bajo el mayor general John Monas. Monas, un ingeniero civil de Melbourne, hijo de inmigrantes judíos prusianos, había planificado meticulosamente. Sus órdenes tenían 36 páginas de detalles. Cronogramas minuto a minuto. Mapas para cada pelotón. El mariscal de campo Haig, inspeccionando los planes, declaró: nunca he visto documentos más completos. Los australianos avanzaron con 2 brigadas al frente, 9ª brigada a la izquierda, 10ª a la derecha, 4ª en reserva. Cruzaron terreno aún humeante, pasando cráteres gigantes aún escupiendo escombros. Encontraron resistencia mínima inicialmente. Los defensores alemanes en la línea del frente habían sido obliterados o estaban demasiado aturdidos para luchar. Alemanes sobrevivientes emergieron de refugios con manos levantadas, muchos llorando, algunos abrazando captores en gratitud por estar vivos. Soldado Albert Fassi, 11º Batallón, Tercera División Australiana, la barrera estaba delante de nosotros, moviéndose constante. Todo lo que teníamos que hacer era seguirla. Pasamos la primera trinchera alemana, ya no era una trinchera, solo una zanja llena de cráteres. Cuerpos medio enterrados. Pero pocos alemanes vivos. Un alemán surgió de un agujero a mis pies, gritando: «Kamerad. Kamerad». Casi le disparo del susto, pero mi sargento gritó: «Déjalo, adelante». Las primeras posiciones alemanas fueron cubiertas en minutos. Los australianos avanzaron, quedándose 45 metros detrás de la barrera rastrera. El tiempo era crítico, demasiado cerca significaba morir con tu propio bombardeo, demasiado atrás daba a los alemanes tiempo para reorganizarse. Sector Central. División de Nueva Zelanda bajo el mayor general Sir Andrew Russell. Atacaron sobre Hill 63 hacia la villa de Messines. 2 brigadas, Primera Brigada de Nueva Zelanda, Segunda Brigada de Nueva Zelanda.
Cruzaron el lecho seco del arroyo Steenebeke y tomaron la línea del frente alemana fácilmente. La resistencia aumentó cuando alcanzaron defensas más profundas alrededor de Messines. La villa de Messines, antes de la guerra una comunidad agrícola próspera, era ahora un paisaje lunar de escombros. 5 búnkeres de concreto entre las ruinas. Cada sótano convertido en búnker. Los neozelandeses lucharon casa por casa, cráter a cráter. Soldado George Ballinge, segundo batallón de Otago, mantuvo un diario detallado. Entrada del 7 de junio, 3:10, las minas explotan. Nunca vi nada así. Como volcanes. Toda la cresta parecía levantarse. 3:15, salimos. Cruzamos la primera trinchera alemana, demolida, cuerpos enterrados. Algunos prisioneros, aturdidos. 4:30, alcanzamos las ruinas de Messines. Aquí se pone duro. Fritz está luchando desde cada agujero. Perdemos al teniente Andrews por disparo de francotirador. 6, aún luchando por la villa. Messines requirió 5 horas de limpieza brutal. Morteros de trinchera estoques bombardearon posiciones. Equipos de asalto, un sargento y 4 a 5 hombres con granadas y bayonetas, limpiaron cada posición. Lanzallamas portátiles eliminaron búnkeres obstinados. Sargento Richard Travis, primer batallón de Auckland, ganó la medalla de conducta distinguida. Citación, cerca de la iglesia de Messines, su compañía fue detenida por fuego de ametralladora desde un búnker de concreto. El sargento Travis reunió a 3 hombres, rodeó la posición y lanzó granadas a través de la abertura de tiro. Entró al búnker y capturó 5 alemanes sobrevivientes. El búnker de la iglesia fue el último punto de resistencia. El mayor Otto Freyer von Bülow, comandando la defensa de Messines, estableció su puesto de comando aquí. A las 11:15, ingenieros neozelandeses colocaron cargas de demolición. La explosión colapsó parte de la estructura. Von Bülow y 23 sobrevivientes emergieron, manos arriba. Von Bülow, cubierto de polvo pero digno, entregó formalmente su espada al capitán Donald Lindsay. Sector Centro-Sur. En uno de los momentos más simbólicamente poderosos de la guerra, la 36ª División del Ulster, protestantes, y la 16ª División Irlandesa, católicos, atacaron Beach lado a lado. Irlanda estaba al borde de la guerra civil. El Home Rule Bill había pasado pero estaba suspendido. Los Ulstermen juraron resistir la incorporación en una Irlanda unida. Los nacionalistas irlandeses exigían independencia. El levantamiento de Pascua de 1916 en Dublín había sido suprimido por tropas británicas mientras irlandeses luchaban en Flandes. Pero en Beach, el 7 de junio de 1917, protestantes y católicos atacaron hombro a hombro. Mayor William Redmond, 16ª División Irlandesa, hijo de John Redmond, líder del Partido Parlamentario Irlandés, tenía 56 años, demasiado viejo para servir, pero se había alistado para dar ejemplo. Lideró a sus hombres en el ataque a las 3:10. Alcanzó posiciones alemanas capturadas y estaba organizando consolidación cuando el bombardeo alemán golpeó a las 7:30. La metralla lo golpeó en la pierna y abdomen. Gravemente herido, fue llevado de vuelta, pero murió a las 11. Crucialmente, el oficial médico que intentó salvarlo fue el capitán Nicholas Blick, protestante de la 36ª División del Ulster. Blick cruzó de su sector para tratar a Redmond, permaneciendo con él hasta que murió. Redmond fue enterrado con honores militares completos con guardias de honor de ambas divisiones, protestantes y católicos lado a lado. Beach tuvo que ser tomada casa por casa, búnker por búnker. Granadas lanzadas en sótanos. Lanzallamas eliminando búnkeres. Equipos de demolición volando búnkeres. Sargento Jack Moyney, 9º Batallón Royal Dublin Fusiliers, 16ª División, la villa era un infierno. No había calles, solo cráteres y pilas de ladrillos. Los alemanes estaban en cada agujero. Limpias un sótano, das la espalda, y ametralladoras abren fuego desde otros escombros detrás tuyo. Avanzamos 20 metros a la vez, siempre bajo fuego. A las 8, Beach estaba rodeada. A las 9, había caído. Ambas divisiones alcanzaron la línea de Ostaverne más allá. Más de 600 prisioneros capturados en la villa. 11 cañones de campo. 40 ametralladoras. Grandes cantidades de munición. Costo, 2.500 bajas combinadas, incluyendo 600 muertos. Pero habían conquistado uno de los puntos más fuertemente defendidos. Sector Sur. X Cuerpo, 41ª, 47ª, 23ª Divisiones, atacó el flanco sur y Ploegsteerwood. La resistencia fue más dura. El flanco sur fue menos afectado por las minas más grandes, y el bosque denso proporcionaba cobertura. Combates pesados en Grand Bois. Ametralladoras alemanas bien posicionadas requirieron supresión cuidadosa. Pero la presión implacable y números superiores prevalecieron. A las 9:30, incluso las posiciones sur estaban en manos británicas. Alrededor de las 6 de la mañana, solo 3 horas después de la hora cero, todos los objetivos iniciales habían sido capturados a lo largo de todo el frente de 17 kilómetros. La línea negra, primer objetivo, y línea azul, segundo objetivo, estaban en manos aliadas. La cresta de Messines, observando las líneas británicas durante 3 años, finalmente había caído. Las bajas aliadas fueron sorprendentemente ligeras, estimadas en 3 a 4.000 en esta fase inicial. Las bajas alemanas fueron catastróficas, miles muertos en las explosiones y bombardeo, más de 7.000 capturados en las primeras horas, unidades enteras destruidas o desintegrándose.
La hora del desayuno vio posiciones aliadas establecidas sólidamente a lo largo de la cresta. Grupos de consolidación se movieron, ingenieros cavando nuevas trincheras, artillería jalando cañones adelante, portadores suministrando la línea, equipos médicos evacuando heridos. Alambre de púas siendo colocado. Ametralladoras capturadas volteadas contra antiguos dueños. Lo imposible había sucedido. Un avance de 3 kilómetros en 3 horas. Con bajas aceptables. En el frente occidental, donde los avances se medían en metros y costaban decenas de miles de vidas, esto era extraordinario. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El éxito inicial fue abrumador, pero el general Plume no tenía intención de detenerse. El plan preveía un segundo avance para capturar la línea de Ostaverne, línea verde y línea roja en los mapas, otros 900 a 1400 metros más allá, asegurando toda la cresta y sus laderas posteriores. Divisiones frescas y brigadas de reserva ahora se movían a través del terreno capturado, pasando tropas exhaustas del primer asalto. La cuarta división australiana, mantenida en reserva, estaba lista para explotar. Tanques Mark IV, 72 de ellos, rugían hacia adelante, aunque muchos ya estaban averiados o atascados en terreno craterizado. Los tanques Mark IV eran máquinas extraordinarias pero profundamente problemáticas. Desarrollados en secreto como naves terrestres, para romper el estancamiento de las trincheras, eran revolucionarios pero primitivos. Especificaciones: 28 toneladas, blindaje de 8 a 12 milímetros, motor Daimler de 105 caballos, velocidad máxima de 6 km por hora en terreno plano, menos de 2 en terreno accidentado. Tripulación de 8 hombres apretados en un interior claustrofóbico, ruidoso, sofocante. La temperatura interna podía alcanzar 50 grados Celsius. Las emanaciones del motor causaban náuseas y desmayos. No había suspensión, cada golpe se transmitía brutalmente a la tripulación. Armamento: versión macho tenía 2 cañones de 6 libras en patrocinadores laterales más 3 ametralladoras Hotchkiss, versión hembra tenía 5 ametralladoras. Alcance operacional: solo 25 kilómetros antes de quedarse sin combustible. Fiabilidad mecánica: terrible. La mitad se averiaría antes de alcanzar el campo de batalla. Pero cuando funcionaban, eran aterradores. Capaces de atravesar trincheras de 3 metros y medio, aplastar alambre de púas, resistir fuego de ametralladora, y apoyar infantería con poder de fuego devastador. El problema: el terreno craterizado de Messines era una pesadilla para tanques. Muchos quedaron atascados en cráteres de proyectiles o averías mecánicas. De los 72 que comenzaron, solo 20 aún estaban operacionales al mediodía. Entre las 9 y el mediodía, el alto mando alemán reaccionó con shock y furia. El mariscal de campo Príncipe Ruprecht, comandando el grupo de ejércitos, ordenó contraataques inmediatos para recuperar la cresta. Divisiones Engrave, 35ª División y 3ª División Bávara, mantenidas en reserva 8 a 10 kilómetros atrás, comenzaron a moverse adelante. Pero estaba desorganizado. La artillería británica bombardeó rutas de aproximación, causando bajas antes de que las tropas alcanzaran el frente. Las comunicaciones alemanas fueron cortadas, los comandantes no sabían la situación real. Las unidades llegaron en pedazos, descoordinadas. Contraataques locales fueron lanzados entre las 9 y el mediodía, principalmente cerca de Bitsaete y en el flanco sur. La infantería alemana avanzó en formaciones densas, solo para ser masacrada por la artillería británica y ametralladoras. Los pocos que alcanzaron posiciones aliadas fueron repelidos en combate cercano. Teniente Garrard, 40ª División, reportó que los prisioneros alemanes capturados durante estos contraataques estaban desmoralizados más allá de la creencia, hacían muchos intentos infructuosos de abrazarnos. Nunca vi hombres tan desmoralizados. Venían como animales golpeados, encogidos. Algunos cayeron de rodillas suplicando por sus vidas. A las 15:10, 3:10 de la tarde, el segundo avance fue lanzado. Brigadas frescas atacaron, apoyadas por nueva barrera rastrera. Objetivos: capturar la línea de Ostaverne y consolidar las laderas orientales de la cresta. La resistencia fue más dura ahora. Las divisiones Engrave alemanas habían llegado, tropas frescas, no aturdidas por los efectos de las minas. Combates pesados en bosque de Ostaverne, línea de Ostaverne, colina de Bataille en el flanco norte. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Números superiores, superioridad de artillería y agotamiento alemán aseguraron el avance aliado. A las 17, la línea de Ostaverne estaba en manos aliadas. Cuando cayó el crepúsculo, toda la cresta de Messines estaba en manos británicas y Anzac. Un avance de 3 kilómetros a lo largo de 17 kilómetros de frente. Por estándares del frente occidental, un éxito extraordinario. Resultados del día 1, todos los objetivos capturados, cresta y villas tomadas, más de 7.000 prisioneros alemanes, 67 cañones capturados. Bajas aliadas, 8 a 10.000. Bajas alemanas, 15 a 20.000, incluyendo muertos en las explosiones. La noche vio consolidación frenética. Cavar trincheras. Jalar artillería adelante. Traer suministros. Grupos de trabajo cargaban munición, agua, raciones. Equipos médicos trabajaban a la luz de linternas evacuando heridos. Ingenieros reparando caminos. Los alemanes bombardearon posiciones recién capturadas durante la noche, pero sin poder anterior, mucha artillería había sido destruida. Contraataques nocturnos locales fueron repelidos. Y en el cráter de Spambroek-Molen, algo extraño estaba sucediendo. El cráter gigante, 76 metros de diámetro y 12 de profundidad, se estaba llenando de agua.
El nivel freático de Flandes, perforado por la explosión, se estaba infiltrando. Durante la noche, el cráter se transformó en lago. Soldado Thomas Ope, 171ª Compañía de Excavación, visitó el sitio por la tarde. Su diario, el cráter es, más allá de las palabras. Parece una herida en la tierra. Los lados son empinados, casi verticales. El fondo ya se está llenando de agua, un lago se está formando. Vimos lo que podría haber sido un brazo humano sobresaliendo del lado, pero no bajamos. Es extraño. El campo de batalla alrededor aún está humeante, cuerpos siendo recolectados. Pero el cráter en sí es casi pacífico. El agua en la parte inferior refleja el cielo del atardecer, nubes rojas y moradas. Pájaros están circulando arriba. ¿Cómo sobrevivieron? Todo lo demás está muerto. Parece el fin del mundo. Años después, el cráter sería comprado por el reverendo Philip David Clayton y transformado en memorial. Lo nombró Pool of Peace, Laguna de Paz. Hoy es uno de los sitios más serenos del frente occidental, un lago circular perfectamente redondo, rodeado de césped y árboles. Pero el agua es sorprendentemente profunda, 12 metros, y los cuerpos de 300 a 500 soldados alemanes muertos instantáneamente aún permanecen allí, enterrados en las paredes de barro. Nunca fueron recuperados. El cráter fue considerado demasiado inestable. Entonces permanecen, bajo la superficie pacífica, un cementerio permanente no intencional. Mientras soldados exhaustos cavaban trincheras bajo la luz de estrellas, comandantes alemanes 10 kilómetros atrás planificaban desesperadamente. Ruprecht ordenó su mayor contraataque para la mañana del 8 de junio. 4 divisiones serían comprometidas, elementos de la 35ª, Tercera Bávara, 40ª y Segunda divisiones atacarían posiciones aliadas recién capturadas en un esfuerzo coordinado para retomar la cresta. Los alemanes sabían que tenían que actuar rápidamente. Cada hora que pasaba permitía a los británicos consolidar más fuertemente. Trincheras siendo cavadas. Alambre de púas siendo colocado. Ametralladoras posicionadas. Artillería jalada adelante. Si esperaban demasiado, las posiciones serían inexpugnables. Pero organizar un contraataque coordinado en la confusión y caos era casi imposible. Las rutas de aproximación estaban siendo constantemente bombardeadas. Las unidades llegaban desorganizadas. La moral era terrible, soldados que habían experimentado las explosiones de las minas no querían contraatacar. Los oficiales forzaban hombres renuentes adelante con amenazas, en algunos casos pistolas desenfundadas. La noche pasó lentamente. Hombres en ambos lados intentaban dormir en trincheras embarradas. Imposible. Bombardeos esporádicos. Gritos de heridos. Equipos de camilla buscando sobrevivientes. Grupos de entierro trabajando a la luz de linternas. Y entonces amaneció. 8 de junio. 24 horas después de las explosiones. Los alemanes estaban listos para su mayor contraataque. Sería una masacre. 3 de la mañana, 8 de junio. Exactamente 24 horas después de las explosiones de las minas. La artillería alemana sobreviviente abrió fuego. Pero comparado con bombardeos anteriores, era débil. 70% de los cañones alemanes habían sido destruidos o se habían quedado sin munición durante el bombardeo preliminar británico de 17 días y el contrabatería implacable. El bombardeo duró 30 minutos, incluyendo proyectiles de gas. Entonces, a las 3:30, la infantería alemana avanzó desde posiciones 3 a 5 kilómetros detrás de la cresta perdida. Pero observadores aéreos británicos habían avisado horas antes sobre concentraciones de tropas alemanas. Los comandantes de artillería británicos planificaron contrabarreras, barreras preplanificadas diseñadas para golpear áreas de formación alemana y rutas de aproximación. Cuando los alemanes atacaron, encontraron el infierno de fuego. Artillería. Cientos de cañones británicos lanzaron barreras a lo largo de rutas de aproximación alemanas conocidas. Las olas atacantes fueron atrapadas en explosiones rastreras de proyectiles de metralla, cada proyectil liberando cientos de bolas de metal cortando hombres como guadañas. Las bajas fueron catastróficas. Ametralladoras. Posiciones de ametralladoras británicas y Anzac habían sido cuidadosamente situadas durante la noche. Ametralladoras Vickers, cada una capaz de disparar 500 rondas por minuto, cortaron filas alemanas. La Vickers era extraordinariamente confiable. Una Vickers famosa disparó continuamente durante 7 días durante una operación de demostración, disparando 1.000.000 de rondas sin defecto. El enfriamiento por agua significaba que podía disparar indefinidamente mientras se suministrara agua y munición. Ametralladoras Lewis, más ligeras y móviles, fueron posicionadas en cráteres de proyectiles a lo largo de la línea, proporcionando fuego de flanco. La Louis Gun revolucionó la guerra de infantería. Su movilidad relativa permitía que los pelotones tuvieran poder de fuego orgánico de ametralladora. Cada batallón británico tenía 16 Louis Guns en 1917. Tanques. Aproximadamente 20 tanques Mark IV estaban aún operacionales. Posicionados en posiciones de casco abajo detrás de las líneas británicas, usaron sus cañones Hotchkiss de 8 mm para disparar a formaciones alemanas atacantes. Aviación. Aviones de caza británicos y franceses volaron misiones de ataque al suelo, ametrallando columnas alemanas. Los pilotos reportaron líneas de tropas siendo borradas por ráfagas de ametralladora aérea. Lieutenant Karl Eisner, Tercera División de Baviera, sobrevivió al contraataque y fue capturado después. Interrogatorio británico preservado en archivos, fue una masacre. Avanzamos a las 3:30 en formaciones de pelotón.
Inmediatamente proyectiles británicos cayeron entre nosotros. Hombres fueron lanzados al aire, destrozados. Continuamos porque las órdenes eran órdenes. Cuando llegamos a 200 metros de las posiciones británicas, las ametralladoras abrieron fuego. Fue como lluvia, balas por todas partes. Mi pelotón tenía 45 hombres, en 2 minutos, tal vez 15 aún estaban de pie. Nos replegamos a un cráter. Luego vinieron aeronaves, bajas, disparando. No teníamos a dónde ir. El interrogador preguntó sobre la moral, mala. Nadie quería atacar. Las explosiones de ayer, los hombres están asustados. Dicen que toda la tierra podría explotar en cualquier momento. Algunos se negaron a avanzar, los oficiales los amenazaron. El contraataque alemán continuó durante la mañana. Ola tras ola de infantería alemana avanzó. Ola tras ola fue masacrada. En algunos puntos locales, tropas alemanas alcanzaron líneas británicas, llevando a luchas cuerpo a cuerpo brutales en cráteres y trincheras. Combate cuerpo a cuerpo en la Primera Guerra Mundial era aterrador. Bayonetas, Lee Enfield británico con bayoneta Pattern 1907 de 43 centímetros, Mauser alemán con bayoneta S98 diagonal 05 de 50 centímetros. Pero frecuentemente nadie esperaba para luchar con bayonetas. El combate de corto alcance era disparos a quemarropa, granadas lanzadas en trincheras, golpes con culatas de rifle, puñaladas con cuchillos de trinchera. Granadas MIS británicas, proyectiles de fragmentación con fusibles de tiempo de 4 a 7 segundos. Jala el pasador, suelta la palanca, lanza, agáchate. Explosión liberando fragmentos de hierro fundido. Estielan granate alemanas, granadas de palo, cilindro explosivo en mango de madera, permitiendo lanzamiento más largo. Más estables que MIS pero menos fragmentación. Pero todas las penetraciones alemanas fueron eliminadas en contraataques en horas. Pelotones de reserva británicos y Anzac, mantenidos en trincheras de apoyo, se movieron rápidamente para sellar brechas. Ametralladoras Lewis fueron arrastradas a posiciones de flanco. Morteros de trinchera Stokes bombardearon posiciones alemanas capturadas con proyectiles de alto explosivo. A las 10 de la mañana, el contraataque había fallado completamente. Virtualmente ninguna ganancia fue hecha. Las estimaciones alemanas colocan las bajas alemanas del 8 de junio en cerca de 4 a 5.000, agregando a las 20.000 más del 7 de junio. A las 12, Rupprecht canceló ofensivas adicionales. La cresta de Messines estaba perdida. En cambio, ordenó retiro a posiciones defensivas 3 a 5 kilómetros al este, el retiro que había propuesto hacer antes de la batalla, pero ahora después de perder 25.000 hombres. Rupprecht y su jefe de Estado Mayor, Hermann Bonkuhl, realmente habían propuesto en abril retirarse de la cresta de Messines a la línea de Barneton antes del ataque británico. Esto habría hecho las minas de Plume inútiles. Pero los comandantes divisionarios locales objetaron vehementemente. Argumentaron que la contraminería había neutralizado la amenaza subterránea británica, estaban equivocados. Que retirarse parecería debilidad y perjudicaría la moral. Que la cresta tenía valor de observación demasiado inestimable para abandonar. Rupprecht cedió a sus subordinados, decisión que lamentaría. Después de las explosiones de las minas, se dijo que comentó amargamente, yo sabía. Sabía que deberíamos habernos replegado. Ahora, después de 2 días de masacre, estaba finalmente haciendo lo que debería haber hecho meses antes. Pero 25.000 hombres habían muerto, sido heridos o capturados en el proceso. La batalla estaba esencialmente terminada. Los días siguientes verían consolidación, ataques locales limitados, ajustes de línea. Pero grandes operaciones ofensivas habían cesado. Messines estaba seguramente en manos aliadas. Era una victoria aplastante. ¿Pero a qué costo? ¿Y para qué? 8 a 14 de junio. Los días siguientes vieron consolidación metódica de las ganancias aliadas. 8 de junio, tarde. Ataques limitados capturaron posiciones alemanas restantes alrededor de Damestrasse y Gambeke Farm. Ingenieros avanzaron cañones de campo a nuevas posiciones, permitiendo mayor alcance. Caminos fueron reparados para permitir movimiento de tanques y suministros. 9 de junio. La división de Nueva Zelanda, habiendo sufrido 3.700 bajas, 700 fatales, fue retirada y reemplazada por tropas frescas. Ataques locales expandieron el saliente alrededor de Messines. La artillería alemana continuó bombardeo, pero con eficacia reducida debido a las pérdidas. 10 de junio. Últimos focos de resistencia alemana eliminados. Línea del frente estabilizada a lo largo de la línea de Ostaverne. Comenzó construcción de posiciones defensivas permanentes. 10 a 14 de junio. Fin de la batalla. Con todos los objetivos capturados y la cresta segura, la batalla de Messines hizo transición a consolidación. Las operaciones ofensivas prácticamente cesaron. Los días restantes vieron consolidación de posiciones capturadas en sistema defensivo permanente, retiro de divisiones exhaustas y reemplazo por unidades frescas, pequeños ajustes de línea a través de ataques de patrulla, preparación para la siguiente fase, tercera batalla de Ypres, Passchendaele, programada para julio. 14 de junio. La batalla de Messines fue oficialmente concluida. El segundo ejército de Plume había logrado una de las victorias más completas de la guerra. Logros finales, cresta de Messines capturada completamente. Avance de 3.000 metros a lo largo de 17 kilómetros de frente. Todas las villas clave capturadas, Messines, Bitchaete. Saliente de Ypres enderezado y flanco sur protegido.
Alemanes empujados fuera de posiciones de observación dominantes. Costos finales. Bajas aliadas, 17 a 25.000, los números varían. Británicos y ANZAC, aproximadamente 17.000. Tercera división australiana, 4.122 bajas. División de Nueva Zelanda, 3.700 bajas. 16ª y 36ª divisiones irlandesa y Ulster, 2.500 combinadas. Bajas alemanas, 22.988 a 25.000. Muertos, 10 a 10.500. Heridos, 10 a 12.000. Prisioneros, 7.354 a 7.548. Material capturado, 67 cañones, cientos de ametralladoras, grandes cantidades de munición y equipo. Significado inmediato, primera vez en el frente occidental que las bajas del defensor excedieron las del atacante, 25.000 versus 17.000, revirtiendo el patrón sangriento de la guerra de trincheras. Demostró que con planificación meticulosa, superioridad de artillería abrumadora, innovación táctica, las minas, y ejecución cuidadosa, ataques exitosos eran posibles. Reacción alemana. El príncipe Rupprecht, percibiendo que la cresta no podía ser retomada, ordenó el 10 de junio retiro a posiciones defensivas más fuertes 3 a 5 kilómetros al este. Los alemanes habían perdido una de sus posiciones más valiosas en el saliente, y la moral sufrió severamente. Los informes de inteligencia británicos notaron una caída marcada en la moral de los prisioneros capturados. Soldados alemanes hablaban abiertamente sobre el impacto psicológico de las explosiones de las minas y destrucción de artillería implacable. Impacto en casa. Noticias de la victoria de Messines llegaron a Gran Bretaña por telégrafo el 8 de junio. Los periódicos publicaron titulares celebrando la captura de la cresta. Eran noticias bienvenidas después de las decepciones de Arras y el Somme. El público británico, cansado de guerra y bajas interminables, celebró una victoria genuina. En Nueva Zelanda, las noticias llegaron el 9 de junio debido a la diferencia horaria. Los periódicos publicaron titulares celebratorios. Pero en las semanas siguientes, listas de bajas llenaron páginas, columna tras columna de muertos, heridos, desaparecidos. Casi toda ciudad en Nueva Zelanda perdió hombres en Messines. La alegría inicial fue reemplazada por luto. En Australia, similar. Celebración de la victoria de la tercera división de Monas. Pero 4.122 bajas australianas significaron luto en comunidades por todo el continente. En Irlanda, la captura de Bicchaete por divisiones Ulster e irlandesa luchando lado a lado se convirtió en punto de discusión para aquellos que esperaban reconciliación. Periódicos británicos e irlandeses celebraron camaradería de armas, trascendiendo diferencias religiosas y políticas. Pero la historia es más compleja. Muchos veteranos irlandeses regresaron para encontrar comunidades todavía profundamente divididas. La Guerra de Independencia Irlandesa, 1919 a 1921, y Guerra Civil Irlandesa, 1922 a 1923, pronto eclipsaron estas memorias. Y entonces vino la pregunta crítica, ¿qué hacer a continuación? Blume defendió continuar inmediatamente hacia Passchendaele. Argumentó que la moral alemana estaba quebrada, que existía una oportunidad de oro para empujar a Passchendaele mientras los alemanes vacilaban. Sus comandantes de cuerpo concordaron. La victoria había creado impulso. Las tropas estaban confiadas. Los alemanes estaban desorganizados. Hack discrepó. Optó por mantener el cronograma original y lanzar la ofensiva principal a finales de julio, 6 semanas después. Quería tiempo para traer más divisiones, acumular más munición, preparar más meticulosamente. Este retraso de 6 semanas dio a los alemanes tiempo crítico para reforzar defensas, traer reservas frescas, prepararse. Cuando la tercera batalla de Ypres comenzó el 31 de julio, los alemanes estaban listos. Y lluvias torrenciales transformaron la ofensiva en la pesadilla de barro de Passchendaele, costando 300.000 bajas aliadas por un avance de 8 kilómetros que no logró ningún objetivo estratégico. Muchos historiadores argumentan que la decisión de Hack de no continuar inmediatamente después de Messines fue uno de los mayores errores estratégicos de la guerra. La ventana de oportunidad creada por la brillante victoria de Plume fue desperdiciada. El general Plume, el 14 de junio, caminó por la cresta capturada, visitando posiciones y hablando con soldados. Su estado mayor lo encontró mirando por la cresta hacia Passchendaele, visible en la distancia a través de la neblina. Podemos tenerla, dijo. Podemos tomar Passchendaele ahora, inmediatamente. Los alemanes están vacilando. Pero Hack no lo permitirá. Quiere esperar hasta julio. En julio, estarán listos. Y nuestros hombres pagarán el precio. Tenía razón. 2 meses después, esos mismos soldados estarían ahogándose en el barro de Passchendaele. Batalla de Messines, 7 a 14 de junio de 1917. Resultado final. Territorio, cresta de Messines Bicchaete capturada completamente. Avance de aproximadamente 3 kilómetros de profundidad a lo largo de un frente de 17 kilómetros. Por estándares del frente occidental, donde los avances eran frecuentemente medidos en cientos de metros, esto era extraordinario. Bajas, primera vez en el frente occidental que las bajas defensivas excedieron las del ataque. Alemanes, 23 a 25.000. Aliados, 17 a 25.000, los números varían dependiendo de la fuente y si incluyen solo bajas de combate o también enfermedades y accidentes durante el periodo. Significado táctico, demostró que ataques exitosos eran posibles con planificación meticulosa, tiempo adecuado de preparación, superioridad de artillería abrumadora, innovación tecnológica, las minas, y ejecución precisa.
Concepto de guerra combinada, artillería, infantería, tanques, minas, aviación trabajando en coordinación perfecta. Significado estratégico, eliminación de una posición alemana dominante que amenazaba Ypres desde 1914. Flanco sur del saliente de Ypres ahora seguro, permitiendo ofensiva norte hacia los puertos belgas. Forzó a los alemanes a mover reservas de Arras y Aisne, aliviando presión sobre los franceses que estaban lidiando con motines. Significado psicológico, para los aliados, prueba de que las victorias eran posibles, restaurando confianza después de decepciones. Para los alemanes, golpe severo a la moral, explosiones de las minas crearon terror psicológico duradero, soldados temiendo que la tierra pudiera explotar en cualquier momento. Lecciones tácticas, bombardeo preliminar masivo pero controlado, no revelador de intenciones semanas antes. Barrera rastrera perfectamente cronometrada. Objetivos limitados pero alcanzables. Consolidación rápida de ganancias. Contrabatería eficaz silenciando artillería enemiga. Superioridad aérea permitiendo reconocimiento y ataque al suelo. Lecciones no aprendidas, la lección más importante, explotar inmediatamente después de victoria mientras el enemigo está desorganizado, fue ignorada por Haag. El retraso de 6 semanas dio a los alemanes tiempo para prepararse, transformando Passchendaele en masacre. Consecuencias de largo plazo, Messines fue preludio para Passchendaele, pero también preludio para cambios tácticos que finalmente ganarían la guerra en 1918. Conceptos probados en Messines, coordinación de armas combinadas, barrera rastrera, objetivos limitados, consolidación rápida, serían refinados y aplicados en las ofensivas finales victoriosas de 1918. John Monas, cuya planificación meticulosa en Messines impresionó hasta Haag, sería promovido a comandar todo el cuerpo australiano en mayo de 1918. Aplicaría lecciones de Messines en escala mayor, batalla de Hamel el 4 de julio de 1918, ataque perfectamente ejecutado capturando todos los objetivos en 93 minutos. Batalla de Amiens el 8 de agosto de 1918, el día negro del ejército alemán, el inicio del fin. Ruptura de la línea Hindenburg en septiembre de 1918. Muchos historiadores consideran a Monas el mejor comandante de cuerpo de la guerra. El historiador militar Basil Liddell-Hart llamó a Monas el comandante más completo de la Primera Guerra Mundial. Sus tácticas, refinadas en Messines, ayudaron a ganar la guerra. Blume continuó comandando con competencia. Cuando Passchendaele se transformó en pesadilla en septiembre-octubre de 1917, Haag finalmente dio la ofensiva a Blume, quien condujo operaciones más limitadas y exitosas, aunque todavía sangrientas. En 1918, Blume comandó brillantemente durante la ofensiva de los 100 días final que terminó la guerra. Pero Messines permaneció su obra maestra. Victoria más completa. Planificación más meticulosa. Ejecución más perfecta. Prueba de que cuidado, paciencia y atención a los detalles salvaban vidas y ganaban batallas. ¿Y las minas? 19 de 21 minas explotaron según lo planeado. 2 fueron deliberadamente abandonadas debido a infiltración de agua. Pero había más. 4 minas adicionales habían sido cavadas pero no fueron detonadas el 7 de junio por varias razones, ubicación, tiempo, decisiones tácticas. Estas minas permanecieron enterradas, cargadas, olvidadas. Una explotó durante una tormenta en 1955, 38 años después, matando a una vaca. Otras pueden aún estar ahí, profundamente enterradas bajo granjas flamencas, pueblos, caminos. 400 toneladas de explosivos durmientes. Esperando. ¿Por qué Messines fue tan exitosa cuando tantas otras ofensivas en el frente occidental fallaron catastróficamente? Primero, tiempo de preparación. 18 meses. Blume comenzó a cavar minas en enero de 1916. Se negó a ser apurado. Insistió en que cada detalle estuviera perfecto. Contrastar con la ofensiva Nivelle tuvo 6 semanas de preparación y fue un desastre. El tiempo permite planificación meticulosa, entrenamiento adecuado, acumulación de recursos. Segundo, objetivos limitados. Blume no soñó con avance o ruptura decisiva. Su objetivo, capturar la cresta de Messines, 3 kilómetros de profundidad, y sostenerla. Alcanzable. Realista. Contrastar con el Somme, donde los objetivos eran romper las líneas alemanas y avanzar decenas de kilómetros en el primer día. Objetivos irreales llevan a planes irreales y masacres. Tercero, superioridad de artillería abrumadora. 2.300 cañones, uno por cada 6 metros de frente. Bombardeo preliminar de 17 días destruyó fortificaciones alemanas, cortó alambre, suprimió artillería. Barrera rastrera perfectamente cronometrada protegió infantería atacante. Contrabatería eficaz silenció cañones alemanes. La artillería ganó Messines tanto como las minas. Cuarto, innovación tecnológica, las minas. Las explosiones de las minas fueron psicológicamente devastadoras tanto como físicamente. Crearon shock y caos que paralizó la defensa alemana en las horas críticas iniciales. Pero también exigieron paciencia extraordinaria, 18 meses de cavado silencioso, siempre con riesgo de descubrimiento. Quinto, coordinación de armas combinadas. Artillería, infantería, ingenieros, tanques, aviación, todos trabajando juntos según el plan maestro. Cada elemento apoyando a los otros. Contrastar con ataques anteriores donde la infantería era simplemente enviada a través de la tierra de nadie sin apoyo adecuado. Sexto, entrenamiento y preparación de infantería. Cada división entrenó intensivamente durante semanas.
Áreas de retaguardia transformadas en réplicas de la cresta usando fotografías aéreas. Las tropas practicaron el ataque repetidamente. Cada hombre sabía exactamente a dónde ir y qué hacer. Oficiales subalternos y sargentos recibieron mapas detallados y objetivos específicos. Se fomentó la iniciativa de bajo nivel. Séptimo, inteligencia y reconocimiento. La superioridad aérea aliada fue casi total en este momento. Fotografías aéreas mapearon cada posición alemana. Observadores aéreos dirigieron fuego de artillería. Interrogatorios de prisioneros proporcionaron información sobre moral y disposiciones alemanas. Flashspotting y Sound Ranging localizaron baterías alemanas para contrabatería. Octavo, liderazgo. Blume, Monas, Russell, comandantes que se preocupaban por sus hombres, planificaban meticulosamente, ejecutaban con precisión. Contrastar con comandantes como Nivelle que prometían milagros y entregaban desastres. Pero también hubo suerte. El clima fue favorable, junio de 1917 fue relativamente seco. Contrastar con otoño de 1917 durante Passchendaele, cuando lluvias torrenciales transformaron Flandes en un mar de barro. Los alemanes estaban parcialmente desmoralizados y mal preparados. Si se hubieran retirado de la cresta antes del ataque, como Rupprecht propuso, las minas habrían sido inútiles. Y hubo errores. Muchos tanques se averiaron, con fiabilidad mecánica terrible. Las comunicaciones durante la batalla fueron problemáticas, teléfonos de campo cortados por bombardeo, corredores muertos, señales visuales oscurecidas por humo. La consolidación fue lenta en algunos sectores, permitiendo contraataques alemanes. La coordinación entre divisiones fue a veces irregular. Pero comparado con desastres como el Somme o la ofensiva Nivelle, Messines fue una obra maestra de planificación y ejecución. Entonces, ¿por qué las lecciones de Messines no fueron aplicadas inmediatamente? ¿Por qué Passchendaele, 6 semanas después, fue un desastre? Parcialmente porque Haig, no Blume, comandó Passchendaele. Haig mantuvo obsesión con avance decisivo y objetivos demasiado ambiciosos. Parcialmente porque el clima cambió, lluvias torrenciales transformaron Flandes en pantano, haciendo las tácticas de Messines imposibles. Parcialmente porque los alemanes aprendieron y adaptaron sus defensas. Pero principalmente porque la lección más importante, explotar inmediatamente después de victoria, fue ignorada. La ventana de oportunidad después de Messines fue desperdiciada por el retraso de 6 semanas. Cuando la tercera batalla de Ypres finalmente comenzó el 31 de julio, los alemanes estaban listos y el clima era catastrófico. Irónicamente, las lecciones de Messines finalmente fueron aplicadas en 1918. Las ofensivas aliadas finales, Amiens, ruptura de la línea Hindenburg, ofensiva de los 100 días, usaron tácticas de Messines, objetivos limitados, barreras rastreras, coordinación de armas combinadas, superioridad de artillería, explotación rápida. Estas ofensivas, no Passchendaele, finalmente ganaron la guerra. Messines probó que las victorias eran posibles. Pero requerían paciencia, planificación, recursos y liderazgo competente. No atajos. No milagros. Solo trabajo duro, meticulosidad y cuidado con las vidas de los soldados. La batalla de Messines dejó un legado fascinante de historias, curiosidades y memorias que persisten más de 100 años después. Pool of Peace. El cráter de Spambroek-Molen, el más grande de los cráteres de minas, hoy es uno de los memoriales más serenos y hermosos de la Primera Guerra Mundial. Comprado en 1929 por el reverendo Philip Tavick Clayton, capellán del ejército británico que fundó Talbot House, famoso club de soldados en Poperinghe, y transformado en memorial. Nombrado Pool of Peace, Laguna de Paz. Hoy, un lago circular perfectamente redondo, 76 metros de diámetro, rodeado de césped verde y árboles. Placas memoriales alrededor. Turistas vienen para ver, tomar fotos, reflexionar. Parece pacífico, sereno, casi idílico. Pero el agua es profunda, 12 metros. Y en las paredes de barro del cráter, enterrados, están los cuerpos de 300 a 500 soldados alemanes muertos instantáneamente en la explosión del 7 de junio de 1917. Nunca fueron recuperados. El cráter fue considerado demasiado inestable. Entonces permanecen, más de un siglo después, un cementerio no intencional. Ocasionalmente, durante sequías severas cuando el nivel del agua baja, pedazos de equipo militar aparecen en los bordes, cascos oxidados, pedazos de rifle, botones. Recordatorios de que este lugar hermoso fue escenario de muerte violenta. La mina que explotó en 1955.